Listo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de Ya Supiste, este programa revista que tiene como objetivo dar información de su interés, de su importancia. Cada miércoles tenemos temas interesantes y bueno, el día de hoy no es la excepción. Quiero presentar a nuestra invitada especial. Ella es la licenciada Sara Gabriela Gamis Ramírez, quien es coordinadora estatal de enfermería de la delegación del ISSSTE en Jalisco y tiene un tema muy interesante que es la vacunación contra la influenza. Pareciera o pudieran decir, ¿cómo que ya estamos hablando de la influenza si todavía hace mucho calor, si todavía es temporal de lluvias? Pues bueno, justamente por eso ella nos va a hablar el día de hoy de la importancia de ya tener en el radar la vacuna contra la influenza. ¿Por qué? Ustedes saben que anteriormente teníamos el asunto del coronavirus y luego después del dengue, lo que se llamó después COVID-dengue, pero ahora queremos evitar justamente que no haya una mezcla de enfermedades como ha sido el caso en este momento de coronavirus, dengue, COVID-dengue. Estamos muy alertas a los signos y síntomas que pudiéramos presentar. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un gusto saludarles a todos. Yo creo que tendría que ser ahora la influenza del COVID-dengue, ¿no? Ajá, exacto. Ahora sí, la influenza del... Bueno, nada más comentarle a la población y a la población en general que hay que vacunarnos, hay que atender a prevenir todas las enfermedades por vacunación. Si ya tenemos una herramienta para prevenirlo, que no nos pase lo del coronavirus, todos aquellos, tenemos varias vacunas que pueden evitar las enfermedades respiratorias, que es la que ataca el coronavirus. Está la de Neumo 23, Neumo 13, influenza, y ahorita pues es muy importante, ya se asemeja a la influenza, que es una enfermedad estacional. Iniciamos con esta brigada de vacunación en octubre, a mediados de octubre. Entonces debemos estar conscientes, debemos de persuadir a la población que nos vacunemos. Entonces, pues es importante que conozcamos los números. El año pasado, del 2018, de octubre del 2019, perdón, a la fecha, a marzo y abril que se extendió la vacunación de influenza, logramos un total de 124.848 vacunas de influenza aplicadas. Esto es decir, es un avance muy grande, tomando en cuenta que nosotros somos el 8% de la población y que atiende al 8% de la población de Jalisco, que son los derechohabientes. Más sin embargo, es un programa universal. De cualquier forma, nosotros otorgamos la vacuna a quien nos la solicite. Entonces, quiere decir que cubrimos nuestra derechohabiencia, más aparte un tanto de la población. En esta época de influenza que inicia este proceso de vacunación, esperamos que sea lo doble. ¿Cuándo iniciamos? Para tener el panorama amplio de cuándo se debe iniciar con la vacunación contra la influenza. A mediados de octubre es cuando inicia la campaña. Una fecha exacta no la tenemos porque la planeamos en conjunto con Secretaría de Salud y todo el sector salud, porque arrancamos todos iguales, es una campaña universal también, la de la influenza. Entonces, segurito sí es a mediados, 18 o 20 de octubre, ya más adelante daremos la fecha exacta. Si nosotros vacunamos 124.848 personas contra la influenza, esperamos que hoy sea un 50% más. Ya la gente está más consciente, la gente ya quiere vacunar, ya sabe que ahorita ya está un hábito vacunarse. Sí. Entonces, debemos de protegernos, entonces debemos estar prevenidos para cubrir nuestra población, que es el 8%, ya se nos decía que se representan 400.000 habitantes de Jalisco y un excedente más. Ahora, yo quiero comentar algo. La verdad es que al principio como que hubo una especie de polémica entre las personas, ¿no? Que si se ponían o no la vacuna contra la influenza, que si sus hijos les iba a ayudar o no. Yo quiero decirles de manera muy particular, me enfermaba
una vez, 2 veces, 3 veces, no sé, muchas veces al año, y a raíz de que me empecé a poner la influenza, que fue en mayo, cumplí 7 años en el ISSSTE, y desde entonces, desde hace 7 años, me aplican la vacuna contra la influenza, y déjame decirte que mi experiencia ha sido muy buena. La verdad es que poco me enfermo una vez al año. Quizás han pasado años en que no me he enfermado ni una sola vez. Lo digo pues en el ánimo de que la gente realmente se anime y vaya a aplicarse este biológico que ha servido no solamente a mí, sino que tengo muchísimos testimonios de que realmente funciona. Es concientizarse, dice, ¿quién es grupo de riesgo? Las embarazadas, los niños menores de 5 años, las personas obesas, pero la realidad es que tú eres grupo de riesgo, yo soy grupo de riesgo, ellos son un grupo de riesgo, todos somos grupo de riesgo porque tenemos un contacto siempre, vivimos en una sociedad donde socializamos, entonces todos somos grupos de riesgo, entonces todos debemos de estar vacunados. Es importante saber que si yo me vacuno y me protejo, probablemente sí me enferme y diga, es el mito, es que me vacuné y me puse mal, sí, cierto, pero esa enfermedad, lo más seguro es que no me lleve a una hospitalización, y si me lleva a una hospitalización, lo segurísimo vas a morir porque estás protegido. Cuando se enferman, que te ponen la vacuna y dices, es que no han hizo super, es que ya traías un proceso, probablemente ya traías un virus que con la vacuna se afloró, se potencializó y que ahí te enfermo, no es que te haya hecho mal la vacuna. Eso lo tenemos que entender muy bien la población. Aunque la verdad, a mí me parece muy importante, hemos ido a Tlajomulco, a la periferia, a la Sajeb, y que nos lo estén pidiendo ya, cuando saben que es en octubre, y ya la gente se quiere vacunar, y eso me da mucho gusto, porque sin pensarlo vamos a pedir un 50% más para estar listo. Yo sé que esto se va a cubrir, y eso es un buen hábito, porque ¿qué va a pasar? Que van a disminuir las enfermedades respiratorias. Vamos a hablar un poquito más fuerte, que nos están diciendo que tratemos de hablar un poco más fuerte. Y en años pasados sí se han cumplido, por supuesto, las metas, e incluso ha faltado biológico, o es acorde a las necesidades que se han tenido, que se ha terminado al 100% la vacuna que se solicita. Sí se ha cumplido. De hecho, tengo un dato que en el 2017-2018 se rebasó más la vez 138,000 vacunas aplicadas de influenza. Hoy tenemos 124,000, pero también es el abasto. Aquí lo importante es que estamos trabajando en equipo, Secretaría de Salud y todo el sector salud. Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, nosotros prestamos para que ellos arrancaran, y después ellos nos prestaron para cubrir la demanda. Entonces estamos haciendo un buen equipo con embajadores de la vacuna. Entonces yo creo que el decir el abasto, yo creo que no va a ser un problema, porque hoy está unido Jalisco y yo creo que todo México para que esto se pueda cumplir y quien lo demande lo pueda obtener. Eso es muy importante, porque imagínese usted que usted tiene una vecina y le hace falta en ese momento, usted va con la vecina, le dice, oye vecina, ¿me prestas un poquito de sal para hacer mi comida? Entonces la vecina le presta la sal, y posteriormente usted le regresa a su vecina esa sal. Eso mismo ocurre en el sector salud, cuando de repente por alguna situación de demanda o por la falta de que lleguen los insumos a Jalisco, lo que se hace es eso, o sea, no me puedo yo descuidar de mi área y debo de tener la vacuna. Entonces, ¿qué hago? Mientras le digo a Secretaría de Salud o al IMSS, y les comento, por favor, ¿me puedes prestar 10 vacunas, entre comillas, ¿no? Depende de la demanda, y posteriormente se regresa esa misma cantidad, de ninguna institución de salud queda desprotegida, ¿no? Y nadie la niega, o sea, nadie dice, ¿sabes qué? No tengo, o sea que es derechohabiente del ISSSTE o del IMSS. Todo el mundo, es un programa universal y todo el mundo tiene derecho, esté o no esté con una seguridad social, a recibir la vacuna. Ese es el objetivo, cubrir, proteger a la población de México y en especial en Jalisco. Ok,
¿Qué hay que saber con respecto a la vacuna? ¿Cómo debe de ir uno a vacunarse? Mencionaba que no debe uno de tener signos y síntomas de a lo mejor alguna gripita o algo por el estilo. ¿Qué debo de saber yo sobre la vacuna y en qué condiciones debo de ir a aplicarla? Vamos a tratar de hablar un poquito más fuerte. Es importante no estar tomando ningún antibiótico, no estar con un tratamiento médico, y si lo tienes que consultar a tu médico si puedes adquirir la vacuna, para evitar que se potencialice algún efecto secundario o que te sientas más mal y que pues tengan esta confusión de que fue por la vacuna. Ajá. Es de preferencia ir en un buen estado de salud. Y si tengo signos y síntomas, hacer la consulta, sí te puedes vacunar, pero que se va a potencializar, o sea, van a ser los síntomas más fuertes. Entonces mejor esperar. Si es al inicio, esperar, tenemos la vacuna y va a haber. Y no pueden ir, creo, con fiebre, ¿verdad? No, ningún signo ni síntoma de enfermedad. Entonces, y si los tengo, informa. ¿Y si estoy tomando medicamentos? Generalmente no se puede. Hay medicamentos, por ejemplo, oncológicos o de otros, que los puedes tomar, pero tienes que avisar a tu médico. O sea, puedo vacunarme, estoy tomando estos medicamentos. O llegas con la enfermera, me puedo vacunar, estoy tomando estos medicamentos. ¿Sí? De preferencia, si están tomando antibióticos, no se pueden vacunar. Entonces, hay que... Yo quiero retomar lo que mencionó Sara, en el sentido de que dicen, es que cuando me vacuno, inmediatamente me enfermo, entonces, ¿qué chiste? No. El objetivo primordial, y si no, corríjanme ustedes, la experta, de esto es que quizás te va a dar influenza, pero lo que sí te podemos asegurar es que no te vas a morir. O sea, hay una gran diferencia entre que a lo mejor me puede dar la influenza, a pesar de que es una vacuna contra la influenza, pero lo más importante de todo esto, y ya lo vemos ahora con el coronavirus, cómo de repente la salud empieza a mermar, a decaer, a afectar a la persona. No estamos hablando de... pero lo que sí le podemos asegurar es que quizás si le pudiera dar en un momento dado la influenza, no se va a morir. O sea, la vacuna va a evitar que sea un rango menor de enfermedad. Corríjame si estoy... Es bien importante hacer esta aclaración. Si nosotros revisáramos las cifras de las muertes por influenza, van probablemente al parejo de coronavirus, no las traigo exactas, pero van al parejo. ¿Cuál es la diferencia? Que para la influenza sí hay vacuna. ¿Y cuál es la distancia? Ponérnosla, persuadir a la población y entender que es un beneficio. Eso es lo que tenemos que entender, que es un beneficio. Y a final de cuentas, entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Acudir. Buscar las estrategias. Dicen, no salgo, no fui por lo de la contingencia. Buscar las estrategias. Ahorita precisamente inició hace una semana la ruta de la vacunación, liderada por la Secretaría de Salud. La semana son 5 días en cada sector, en cada jurisdicción. La semana pasada estuvieron en toda el área de Tlaquepaque. Esta semana están en Zapopan. Y así vamos a ir avanzando. Ahorita les doy la información de qué semana sigue Zapopan. Ahorita estamos en Zapopan y ya les doy la información. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes pueden acudir a cualquier centro de salud del IMSS, de Secretaría de Salud o del ISSSTE, a cualquier unidad familiar, y van a tener las vacunas. O hacer su cita. O también monitorizar dónde están los puestos de vacunas. Por ejemplo, ahorita tenemos uno en los 2 templos aquí en zona centro. Hay otro en Tlacomulco. También ahorita les paso la dirección. Anoten por favor para que si ustedes quieren ir a estos puntos, sepan con precisión cuál es el domicilio. ¿Qué es lo que van a encontrar en estos puntos de los dos templos y los demás? Hepatitis B, Neumo 23, toxoide tetánico. Estas son las 3 para adultos. Ok, mientras ella revisa el domicilio, les reitero: hepatitis B, toxoide tetánico. Ya ve que de repente nos damos un pinchazo con algún material o algo que luego pudiera traernos consecuencias.
Y pues qué mejor que estar prevenido con esta vacuna y que nos puede ayudar a que en un momento dado no desemboque en que se nos tenga que cortar quizás un dedo, gangrena, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en el centro están entre Alcalde y Prisciliano Sánchez. Digamos que es por los Aranzazú. Ajá, son los están los dos dos templos. Ajá. Estos jardincitos, ahí están dos vacunadores. Ok, ahí hay 2 vacunadores para que si puede ir el día de hoy. Están toda la semana, ¿eh? Toda la semana, ¿de qué hora a qué hora? Llegan a las 8:30 de la mañana y a la 1 se retiran. De 8:30 de la mañana a 1 de la tarde, vaya ahí donde están los templos del Aranzazú, así son conocidos, y podrán vacunarla sin costo alguno, por supuesto, de hepatitis B, tétanos y Neumo 23. neumococo 23. ¿Esto qué quiere decir? Pues para que no se enferme de neumonía, y más en estos casos del coronavirus es importante que tenga ese refuerzo, esa vacuna, para evitar pues algo peor. En Tlacomulco están en Avenida de los Altos, Villas de la Hacienda, número 45654 en Tlacomulco. También tienen todas las vacunas. Ahorita ahí es importante que si de Tlacomulco le queda cerca esta ubicación, también se están completando esquemas para los niños que los tienen incompletos. ¿En qué área de Tlajomulco? Es Villas de la Hacienda 45654 en Jalisco. Bueno, Villas de la Hacienda 45654. Ahí pueden acudir también el día de hoy o también toda la semana. Nada más el día de hoy. Nosotros les estaremos, van 3 días a Tlacomulco y nosotros generalmente informamos dónde está la ubicación. Perfecto. Bueno, y bueno, esta ya de, no sé si alguna otra información. Bueno, con respecto a los lugares en donde vamos a estar, son esos, por lo menos en este día o en esta semana. Sí, lo que son módulos permanentes, donde van a encontrar de todas las vacunas, sobre todo para completar esquemas, son todas las clínicas. Clínica 1, que se encuentra ubicada en la zona centro por Sierra Nevada, acá atrás de la Facultad de Psicología, que lo ubiquen un poquito más. Clínica 2, que está en Santa Tere, es Eulogio Parra y Andrés Terán. Clínica 3, que está atrás del Parque San Rafael y en el CESIS. Esos son los 4 que tenemos fijos nosotros y que van a encontrar de todas las vacunas. Reiteramos nuevamente, por favor, los lugares. Clínica 1, que se encuentra atrás de la escuela de la Facultad de Psicología por Sierra Nevada. Clínica 2, que está en Andrés Terán y Eulogio Parra, y Clínica 3, que se encuentra atrás del Parque San Rafael, y el CESIS, que está a 2 cuadras del estadio. ¿Horarios? Ellos manejan de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Todo lo de todo el lunes a día, viernes. o sea que no hay pretexto realmente. No hay pretexto para que vayan ustedes, no hay pretexto para que lleven a su familia, para que lleven a sus niños. Lo importante es vacunarse todos. Sí, es. Desde el más grande hasta el más pequeño. Sí, hay que entender que son enfermedades prevenibles por vacunación, existe la vacuna y nuestra responsabilidad es vacunarnos y entenderlo que es la manera más sencilla mientras que exista la vacuna. Es una, ahora sí que ya una cultura, un hábito. Y hacerles la recomendación de que cuando vayan las brigadas a su casa, pidan que se identifiquen, que no sean sorprendidos, deben de traer su gafet con su foto, la institución de donde vienen, incluso hasta su firma. Entonces ustedes sí lo pueden verificar. Por favor, esto es de suma importancia que tengan esa seguridad. No dejen que alguien que no esté identificado, aún así pertenezca, los vacune, porque es una responsabilidad de nosotros. Si no trae identificación, no lo pueden vacunar. Ok, entonces, pues eso es muy importante porque realmente a veces sucede que nos dejamos llevar por personas que no son del instituto y lo que ocasiona es que lejos de ayudar puede perjudicar por un lado la salud y por otro lado es que pudiera suceder que pues
aprovechen para asaltar una casa, aprovechen para llevarse las cosas que hay en una vivienda. ¿Tenemos información con respecto a eso que haya sucedido al menos en algún hasta lugar? Ahorita no, afortunadamente hasta ahorita no. Y obviamente pues pero sí hay que tomar las precauciones, hay que hacer la difusión de que es un respaldo, una seguridad, que vayan perfectamente bien identificados y sobre todo que también verifiquen que estén utilizando sus cubrebocas, sus botes, gel, que haya todas esas medidas de seguridad, de prevención, para que no sientan que los vamos a contagiar, ni nosotros sintamos que la gente nos puede contagiar, porque todos los que estamos vacunando de casa en casa también tenemos mucho riesgo. Entonces el vacunador siempre tiene que hacer un aseo antes en sus manos, la aplicación de gel, antes de vacunarlo, identificarse, vean que trae sus bobias, que trae su cubreboca bien puesto, no son papadas de nada, su nariz bien cubierta, o sea, que ustedes se sientan seguros, eso a nosotros también nos da seguridad, porque los están aceptando y sabemos que esa es la entrada para que mucha gente hable bien de la vacunación, que se sientan seguros, que les demos esa atención que se merece y que de veras crean en la vacunación. No saben qué efectivas son ahorita las vacunas. Entonces, hay muchos mitos contra las vacunas que de verdad no deberían de existir, y si nosotros podemos hacer la labor, adelante. Pues qué bueno, la verdad es que la recomendación está ahí ya hecha, está bien planteada. Licenciada vio los puntos en donde se van a estar durante estos días llevando las vacunaciones. Repetimos nuevamente: toxoide tetánico, hepatitis B y neumococo 23, las tres muy importantes para cuidar su salud. No le tengan miedo a la vacuna contra la influenza, ya lo dijimos, en este momento, a partir de noviembre estará en el de octubre, a mediados de octubre. A mediados de octubre hay una relación con la Secretaría de Salud en donde ya a la par salen con esta vacuna. Es importante que se la aplique, ya lo dijimos, quizás si en un momento dado le pudiera dar influenza, pues tenga la seguridad que al menos no se va a morir por influenza. Pocas veces las personas una vez que se vacunan les da influenza, pero podría ocurrir o ha ocurrido. Sí puede ocurrir, pero como les decía, probablemente los lleve a una hospitalización, pero no a la muerte. Y eso es importante. Eso es muy importante, ¿no? Alguien por ahí decía, pues sí, o sea, la vacuna de la influenza me provoca influenza, pues a lo mejor pudiera ser, son los casos menos, pero lo que sí se garantiza es que puede estar hospitalizada, pero no se va a morir de influenza. Que todos somos grupos de riesgo. Y todos somos grupos de riesgo. Me gustaría, para terminar, si nos pudiera hacer una reseña y una concientización sobre las personas que andan en casa, que no traen cubrebocas, que no se han lavado las manos. Pudiéramos reiterarles la invitación para cuidarse del coronavirus. Bien fácil. Si yo me cuido, te cuido. Y tenemos papás, abuelitos, hijos en casa. Si no me cuido, los estoy poniendo en riesgo a ellos. Es así de sencillo. Y por último, me gustaría que hablara de las enfermeras que se acaban de graduar. Creo que es un momento importante para resaltar que 11 enfermeras fueron graduadas de un post-técnico, y creo que usted es la que nos pudiera dar la información completa. Es un orgullo para la institución haber albergado a estas 11 enfermeras que posteriormente dedicarán su vida a la atención de los derechohabientes. Claro que es un orgullo. En 2014 se retoma la Escuela de Enfermería, que es la ENEI, Escuela Nacional de Investigación y Enfermería, donde iniciamos estos cursos de capacitación. Es muy satisfactorio saber que 11 enfermeras se graduaron como gerentes y docentes en los servicios de enfermería, en la administración de enfermería. Estas enfermeras tienen algo muy peculiar, que entraron con la pandemia. Entonces ellas no pudieron hacer prácticas directamente, pero atendieron los servicios de enfermería y fueron los que nos hicieron el primer frente ante esta pandemia. Entonces echaron a andar todo el conocimiento teórico en este
auge de la pandemia y en esta contingencia. Entonces es un orgullo también para el ISSSTE haberlas hospedado con nosotros, haberlas dirigido y sobre todo que no ocupan tanta dirección. Tienen algo que es muy padre en la enfermería, que es el humanismo y la vocación, más el conocimiento científico, y eso es lo que nos hizo fuertes. Son 11 enfermeras que se están postulando para un puesto de club. ¿Cuánto tiempo fue que duró este post-técnico? Un año. Un año. Un año. 6 meses de fase teórica y 6 meses que llevamos de contingencia de fase práctica. A raíz de este curso, ¿ahora qué pueden hacer? Dirigir. Ellas pueden dirigir un servicio, un hospital, y son gerentes. Toman puestos de jefe en un servicio, en un hospital, donde quiera se pueden colocar. Claro, deben de tener, es una profesionalización, deben tener la licenciatura, un posttécnico y de cuidados intensivos, pediatría y aparte de gerencia y docencia. ¿Este posttécnico cómo se llamó? Gerencia y docencia en los servicios de enfermería. Pues realmente ahora sí que ya pueden ser jefas, no nada más cuidarnos y ayudarnos y guiarnos, sino que también me pueden dirigir en un momento dado algunas áreas de los hospitales. Claro, un éxito y un orgullo para la familia, la verdad. Y elementos muy valiosos, sobre todo en el humanismo y el compromiso que tienen con la camiseta ISSSTE y con la población ISSSTE, y en general con toda la... Con la camiseta bien puesta. Bien puesta, la verdad que un orgullo, bien lo decía el licenciado Vinicio, que conocerlas a ellas, yo creo que Dios los hace y solo se juntan, pero se juntó un potencial de equipo muy satisfactorio haberlo tenido con nosotros. Pues algo que por último usted quiera agregar, licenciada Sara. Pues estoy a sus órdenes, está el ISSSTE a sus órdenes, todas las 4 clínicas, las unidades médicas familiares 1, 2 y 3, fuera de la ciudad está Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Autlán de Navarra. Y pues vacunarnos, piensen bien en que son enfermedades prevenibles por vacunación y que existe la vacunación. Y también reciban un saludo del doctor Alan Ulises Magaña, su delegado médico, quien es el más preocupado que la población esté cubierta. Perfecto. Que tengan un bonito día. Muchas gracias, de verdad agradecemos mucho su tiempo y sus atenciones. Vamos a pasar ahora a nuestra siguiente invitada, pero posteriormente le invitaremos de nuevo para tener más temas que realmente siempre son muy interesantes. Claro, cuando esté la red que les informo que muchas gracias. Nos vemos. Ahora sí que no podemos ni saludarnos ni nada, así que solamente así. Ok, recibimos entonces a la licenciada en nutrición. Adelante, por favor. Gracias, ¿qué tal? María Guadalupe Amezcua González, quien es encargada del programa delegacional de nutrición y educación física con el tema nutrición en tiempos de COVID-19. Ya habíamos hablado en varias ocasiones de este tema y habíamos dicho que sí era importante reforzarlo. Yo el otro día, bueno, primero la saludo. ¿Cómo Un está gusto usted? enorme. Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Alguna vez comentábamos que en esta pandemia, lejos de ayudar a tener un peso mejor, a comer mejor, a alimentarse mejor, porque debemos de tener las defensas altas, lo que nos hemos encontrado en algunos casos, no es aquí en el ISSSTE, pero usted revíselo en su casa, lejos de tener mejores hábitos saludables, porque tenemos el tiempo, las personas que ahorita se quedan en casa, regularmente decimos, te vas a poner a dieta, ay no tengo tiempo. No tengo tiempo, ¿por qué? Porque en la mañana es hacerse de desayunar, hacer su colación, hacer su comida, hacer su colación, y en la noche también hacer de cenar. A veces no tenemos el tiempo tanto para prepararlo como para incluso comérnoslo. Andamos tan a la carrera que de repente decimos, pues a qué hora, sí me traje mi colación, pero ya anduve en una videoconferencia, ya fui allá, ya fui acá, y mi colación y mi comida y todo se queda ahí, ¿no? La intención de este programa es decirles a ustedes que están en el mejor momento para arrancar con una dieta, pero
La experta nos va a decir no, gracias. de qué se trata todo esto y cuál es la intención, el meollo justamente de esta entrevista. Adelante, por Perfecto, favor. pues antes que nada, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Creo que es un tema sumamente importante y que durante esta pandemia hemos estado viendo los estragos de la alimentación que hemos llevado de forma no correcta en años anteriores, ¿verdad? Hemos visto cómo la tasa de mortalidad en otros estados que tienen condiciones de salud más favorables que las que tenemos aquí en México, con índices de obesidad, hipertensión, diabetes, sobrepeso, etcétera, menor, han tenido también una tasa de mortalidad mucho menor en esta pandemia. Entonces, hemos retomado la importancia del papel de la buena alimentación en el correcto estado de salud y en el óptimo funcionamiento del sistema inmune. Como comentaban muchas veces, la parte teórica que nosotros los nutriólogos vemos en consulta no es tan fácil llevarla a la parte práctica por los pacientes, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, creo, parte importante de esta entrevista, es de cómo sí podemos alimentarnos correctamente. Y para esto me gustaría empezar. No necesitamos tener COVID para que nos caiga, ahora sí, la responsabilidad de alimentarnos correctamente, ¿verdad? Siempre es importante el variar nuestros alimentos, el consumir cantidades adecuadas de ciertos nutrientes para mantener nuestro sistema inmune de manera óptima. Si ya estamos con un cuadro de COVID, va a tener mucho que ver cómo es que se está desarrollando la enfermedad, si la sintomatología da para que este paciente se pueda manejar de forma ambulatoria, esto quiere decir con permanencia en casa, o si este paciente ya por todo su cuadro fue necesaria alguna intervención médica o una hospitalización. Entonces, el manejo va a ser bastante diferente dependiendo del cuadro del paciente. Para un paciente, para una persona que está en casa, que no tiene ninguna situación de COVID, ninguna enfermedad de las vías respiratorias, las recomendaciones son bastante sencillas. Todos conocemos en casita y hemos visto el plato del bien comer, que es una guía gráfica muy visual que nos habla de cómo debemos de combinar nuestros alimentos. El mexicano regularmente tiende mucho a consumir todo lo que es el tema de cereales, que son la tortilla, la pasta, el arroz, el pan, etcétera, y a combinarlo con los alimentos de origen animal, que son las carnes, los pescados, los mariscos, los alimentos, los quesos, los lácteos, etcétera. Siempre combinamos estos dos grupos. Que taquitos de, no sé, ¿cómo se llaman? Los chilaquiles con pollo. Pero nunca ponemos la parte de arriba del plato del bien comer, que de hecho es la más importante, no la más importante, pero sí la que debemos de consumir, frutas y verduras. Realmente esto los minimizamos o los dejamos como accesorio o van en cantidades muy pequeñas, que si en la salsita con la que voy a acompañar, pues ya le puse ahí un jitomate, pero en realidad no tienen un papel protagónico dentro de lo que es nuestra comida diaria, nuestros platillos diarios. No tengo aquí una imagen como tal para mostrarles el plato del bien comer, se las podemos dejar posteriormente en redes sociales, pero si ustedes imaginan su plato tal cual, la idea, lo recomendado sería que la mitad del plato fuera de frutas y verduras preparadas de la forma. Se recomiendan preparaciones sencillas y que también sean agradables al paladar. Si los quieren su taza de champiñones, si la quieren saltear en el comal con un poquitito de mantequilla, sal y pimienta, ¿cuánto tiempo nos tardamos en eso? Muchas veces el tiempo es lo que ponemos, no quiero decir pretexto, pero sí la justificación para no comer adecuadamente, cuando en realidad la causa es que no nos gusta. Nuestro paladar está acostumbrado a consumir alimentos sumamente salados, sumamente azucarados, sumamente procesados, que la verdad tienen muy agradables al paladar, y esos los vamos a preferir. Que si tenemos nosotros para consumir X cantidad de verduras preparadas de cierta forma, a lo mejor no tan vistosa, no tan agradable, pues obviamente nos vamos a ir por platillos mucho más vistosos, ¿verdad? El objetivo también de la alimentación correcta es ir educando nuestro paladar, porque créanme que consumir alimentos saludables, alimentos adecuados, no tiene que ver con preparaciones sumamente elaboradas o con compras de supermercados sumamente costosas, tiene mucho que ver con el que nosotros vamos a preparar esos alimentos para que sean lo más agradables y los más sabrosos posibles. Entonces, bueno, hablando del tema de las frutas y verduras, este grupo debería abarcar
la mitad de nuestro plato. Una cuarta parte del plato, si se fijan, es poquito, no es la parte principal del plato. Una cuarta parte del plato deberían de ser los alimentos de origen animal. Ahí va a ir que nuestro bistecito, que nuestra pechuguita de pollo, que nuestros camarones, que nuestro pescado, etcétera. En esa una cuarta parte del plato, la porción es ahí bastante pequeña como la solemos manejar, ¿verdad? Y en la otra cuarta parte del plato restante, ahí irían los cereales y tubérculos. Ahí iría, por ejemplo, que nuestras tortillitas, que nuestras papitas, porque muchas personas consideran las papas dentro del grupo de las verduras y no, las cereales y tubérculos. El elote es otro de los alimentos que suelen considerar dentro del grupo de las verduras y no, también van abajo en el tema de los cereales. Entonces, sí es bien importante para empezar que primero nosotros identifiquemos a qué grupo pertenecen los alimentos para a partir de ahí empezar a hacer nuestras combinaciones y de esa forma consumir los nutrientes de cada uno de estos grupos de alimentos, ¿verdad? Pues realmente es un tema muy importante que se ha dicho 1.000.000 de veces o más, pero realmente aquí lo que importa es que tomemos esa conciencia de que definitivamente estamos en otros tiempos. Si siempre se ha dicho que lo importante es tener una vida saludable y con una comida o una dieta saludable, en este momento de pandemia es importante, es imperativo que nos concienticemos de que lo tenemos que hacer, pero ya. Porque necesitamos tener nuestro sistema inmune elevado, óptimo, en óptimas condiciones. En óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que van a venir más virus, o sí o no, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que actualmente tenemos un virus que se llama coronavirus y que a quien ya nos ha dado, la verdad es un virus raro, esa es la palabra, rara, que lo único que hablo por mí es que definitivamente, o sea, o sí, tenemos que alimentarnos bien para tener nuestro sistema inmune óptimo por cualquier cosa que pueda suceder. Y no hablo nada más de las personas que ya contrajeron este virus, sino de manera general, porque como ustedes ven, algunas personas son asintomáticas, pero otras personas más desafortunadamente han tenido que caer en el hospital, los han tenido que intubar y los han tenido a veces que despedir prácticamente. En soledad, ¿verdad? En soledad. Creo que una de las muertes más difíciles y sobre todo más tristes. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Cuál es el granito de arena que nosotros debemos también de aportar? Pues es ese, cuidarnos a nosotros mismos. Lo mencionaba desde un principio, cuando nosotros, tú eres nutrióloga, te voy a tutear. Cuando llega una persona, o cuando llegamos contigo y te decimos, Lupita, quiero hacer dieta, pero ¿cuáles son los pretextos que regularmente, por qué no hemos hecho esa dieta? Dieta desde la definición de qué es los alimentos que consumimos todo el día, todos los días. Nosotros en nutrición los ayudamos a que establezcan un régimen nutricio saludable. Entonces, cuando los pacientes llegan, muchos no llegan muy convencidos, saben que deben de hacer ciertos cambios en su alimentación, pero al momento en que uno empieza en consulta a platicar con ellos, siempre comentan el tema del tiempo. Tengo poco tiempo para preparar los platillos. 2, regularmente me ponen a comer pasto y no me gusta. Y sí, ahí es chamba de nosotros los nutriólogos el de verdad diversificar los platillos, en ayudarle al paciente a que genere preparaciones visualmente atractivas, que las degusten y que sean sabrosas, porque es como una palabra que me han repetido mucho, que siempre los nutriólogos ponemos a los pacientes a que coman pasto con manzana, pasto con carne, pasto con todo, y la verdad sí creo que es mucha la actividad que tenemos que hacer nosotros los nutriólogos en el tema de educación para con el paciente y en el tema de fortalecer ciertas conductas que les ayuden a los pacientes a preparar de maneras mucho más variadas y más sabrosas los alimentos. Esa es una tarea fundamental. Y no sé si me permita platicar acerca de algunos nutrientes claves que se han estudiado un poco más en todo lo que ha sido pues esta pandemia de COVID.
me gustaría, y más porque nada ustedes en casita van a poder consultar en redes sociales mucha información respecto a estos nutrientes que vamos a estar platicando nosotros durante esta entrevista, ¿verdad? Se ha hablado mucho, por ejemplo, del tema de la vitamina D. De antemano me gustaría empezar contándoles que no hay un solo nutriente, no hay un solo alimento que prevenga el contagio de COVID, que prevenga que una persona se contagie y desarrolle esta enfermedad. No existe. Sin embargo, sí hay nutrientes claves que están implicados en el fortalecimiento y en la regulación de la respuesta inmune y también de la respuesta inflamatoria, que hemos visto que es un tema muy importante cuando se desarrolla, cuando un paciente sufre de COVID, ¿verdad? Para empezar, identificar que no todos los pacientes tienen la misma sintomatología. Hay pacientes que cursan con dolor de cabeza, hay pacientes que cursan con fiebre, hay pacientes que cursan con diarrea, otros que tienen estreñimiento. Entonces, desde el punto de vista, siempre vamos a abordar cada uno de estos padecimientos, siempre y cuando el paciente tenga un manejo ambulatorio. Cuando es un paciente que está ya hospitalizado, el manejo se da totalmente por profesionales de la salud y regularmente la alimentación es una alimentación enteral que pasa por sonda mediante fórmulas enterales. Entonces, de lo que vamos a estar platicando aquí es del manejo ambulatorio, o sea, en casita, del paciente que vive con COVID. Uno de los nutrientes que se ha hablado mucho es el tema de la vitamina D. La vitamina D, ha salido muchísima información verificada, que data de estudios bien instrumentados con procesos científicos, e información que no está tan verificada, ¿verdad? Entonces, parte importante de la vitamina D, nosotros la vamos a adquirir del sol. Cuando nosotros traemos algún protector solar, que ahorita es la recomendación de todos los dermatólogos, ¿verdad? De nuestra ingesta de vitamina D, nosotros la vamos a obtener a partir de la síntesis del colesterol que está de forma cutánea. Cuando nos exponemos a los rayos del sol, a partir de ahí vamos a obtener el 90% de nuestra ingesta de vitamina D. El resto la vamos a obtener de los alimentos. Si nosotros hacemos una evaluación de la dieta del mexicano, vamos a identificar que la dieta del mexicano regularmente es muy pobre en vitamina D, ¿sí? De hecho, hay un estudio que se hizo en el Hospital Central Militar por personal de la Sedena y se hizo un estudio de casos y controles. Ellos tomaron 172 pacientes que tenían diagnóstico de COVID, identificaron a todos los pacientes que habían fallecido como casos y a todos los pacientes como controles. Y se vio que en los pacientes que habían fallecido, el 95% tenía deficiencia. Sí se ha relacionado bastante el tema de deficiencia de vitamina D con un peor pronóstico en personas que ya tienen diagnóstico de COVID. Sí es muy importante tener en cuenta este dato en cuestiones prácticas. ¿En dónde vamos a encontrar la vitamina D? Proveniente de D es una vitamina que tiene una estructura muy parecida a la del colesterol y lo vamos a encontrar en alimentos de origen animal. Lo vamos a encontrar en pescados, lo vamos a encontrar en aceite de hígado de bacalao, lo vamos a encontrar en pescados de agua profunda, en truchas, en salmón. Entonces, si se fijan, la dieta del mexicano prácticamente no provee de estos alimentos, si no es porque nos exponemos sin protector solar, no tenemos ese aporte, ¿verdad? También tener en cuenta que las personas ya de la tercera edad tienen a nivel cutáneo menor cantidad de colesterol, entonces sintetizan menores cantidades de colesterol y por lo tanto quedan un poco más expuestas a tener peor pronóstico si es que desarrollan esta enfermedad. Perdón, quiero hacer una interrupción. Lo principal es que nos asolemos unos minutos, valga la redundancia, que nos expongamos unos minutos al sol, o definitivamente también hay que combinarla con esa vitamina. Digo, porque ese tema de la vitamina D ha estado en boga y todo el mundo quisiera saber si efectivamente ayuda o no ayuda. Es recomendable. Yo creo que hay tres fuentes de las cuales podemos obtener de forma saludable la vitamina D. Uno es en horario intenso, en un horario de 9 a 9:10 de la mañana, solearnos durante un tiempo para que de forma cutánea se sintetice esa vitamina D a partir del colesterol. La recomendación de los dermatólogos es ponernos protector solar porque de verdad que abunda el cáncer de piel, entonces también hay que cuidar ese otro aspecto. Como punto número 2, consumirla desde los alimentos
pescados, mariscos, aceites de hígado de bacalao, ahí vamos a encontrar también parte importante de la vitamina D. Y si nosotros ya tenemos una evaluación de que nuestra alimentación está siendo baja y no estamos pudiendo llegar a cubrir nuestro requerimiento de vitamina D, también existe la suplementación. Entonces tenemos esas 3 vías para tener niveles óptimos de vitamina D. La vitamina D, para que entiendan o para que explicarme yo un poquito qué es lo que hace y por qué favorece a las personas que viven con COVID, es porque es un mediador de la inflamación. Los pulmoncitos de las personas que viven con COVID tienden a inflamarse, entonces la vitamina D ayuda a modular esta respuesta inflamatoria que tiene nuestro organismo y que es en muchas otras patologías también de las vías respiratorias se ve esta inflamación. Entonces la vitamina D no nos estaría ayudando únicamente para tema de COVID, nos estaría ayudando para tema de influenza, incluso para temas de otras enfermedades por coronavirus, nos estaría ayudando también para modular este tema de inflamación. Otra vitamina importante de la que se ha hablado mucho es el tema de la vitamina C. La vitamina C es una vitamina antioxidante que también tiene función de protección de nuestras células. Si se fijan, en la mayoría de los resfriados comunes, en la mayoría de las influencias, los médicos suelen recomendar que se incremente el consumo de vitamina C y tiene mucho que ver porque cuando nuestro sistema inmune está peleando contra los bichitos que entraron a nuestro organismo, se utiliza más esta vitamina. Entonces nuestra ingesta también se tiene que ver incrementada. Otra de las vitaminas es la vitamina A. Si se fijan, no es nada más un nutriente del que vamos a hablar, el que nos va a resolver todo nuestro cuadro de COVID. Es la combinación de todos estos nutrientes que consumidos de forma continua y constante en nuestra alimentación nos va a dar un estado óptimo de nutrición, un estado óptimo de nuestro sistema inmune, y si es que nos lleva a dar COVID, vamos a tener probabilidades de un mejor pronóstico. Ok, pues realmente interesante, cosas que como que las escuchamos, pero que de repente no nos lo dice la persona indicada, en este caso una nutrióloga, y que a veces no sabemos si hacerle caso o no, que no sabemos si efectivamente nos puede ayudar o no. Entonces la verdad, información súper importante para tenerlo en cuenta, cómo mediar eso y que sabemos que efectivamente es una realidad que nos puede ayudar, ¿no? ¿De qué otra manera podemos ingresar en este momento con el tema nutricio a esas personas que están en su casa? Alguna vez yo escuchaba que alguien decía, si las personas van a seguir haciendo tarea desde su casa o trabajo desde su casa, creo que se les debe de obligar a que lleguen con kilos de menos o que lleguen con un estudio en donde diga que ya no tiene triglicéridos si es que los tenía, etcétera, etcétera. La verdad, ni soy ni no soy partidaria de esto. A final de cuentas, cada institución se pondrá de acuerdo y verá lo propio, verá lo conducente, ¿no? Lo que sí es cierto es que tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad, la corresponsabilidad de mantenernos con un mejor estado de salud. Máxime cuando estamos en casa, las personas que están en casa, quédate en casa, y creo que seguirá aplicando esto, pero no nada más es quédate en casa y ya, es quédate en casa y prende la computadora y de ahí haz unos ejercicios por lo menos media hora, 40 minutos, 10 minutos, que vayan empezando de manera gradual. Es quédate en tu casa y date la oportunidad y el tiempo que anteriormente no tenías para preparar comida más sana, más saludable, para empezar a, como bien dijo la licenciada, a sembrar ese gusto, ese gusto por la comida saludable que no la tenemos. Para nosotros lo más rico son los gansitos, la Coca-Cola, los alimentos que tienen mucho sabor, alimentos muy dulces, muy salados, entonces es lo que regularmente solemos consumir. Me gustaría comentarles que el ISSSTE, bajo el programa de ECOS, que son los equipos comunitarios en salud, ha buscado no nada más que todo el mundo permanezca en casa, sino de alguna forma
forma brindar acompañamiento mediante llamadas telefónicas. Tenemos compañeros que están al pendiente de llamadas con listados de nuestros derechohabientes, dando seguimiento muy puntual desde varios estados, desde varios rangos de edades. Tenemos, por ejemplo, lo que son el control para las pacientes adultos mayores, los pacientes adultos mayores. Se les llama a los pacientes, se les da información valiosa respecto a cómo cuidarse de contraer el COVID, cómo sanitizarse, se les dan recomendaciones de alimentación adecuada, cómo es que pueden cuidarse ellos desde la alimentación, recomendaciones incluso de actividad física. Para nuestras mujeres que están en este periodo de embarazo, incluso en puerperio, también se les llama, se les pregunta cómo han estado, se les hace un screening, un triage ginecológico para ver si no han tenido alguna alteración, algún dato de alarma obstétrico. También se les dan recomendaciones nutricias, se les hace una promoción respecto a la lactancia materna, beneficios que pueden tener tanto ellas como sus bebés. Entonces, desde ese punto hemos buscado ponernos las pilas para acercarnos a ustedes que están en casita, cuidándose de contraer estas enfermedades mediante este programa que se llama ECOS, Equipos Comunitarios en Salud. Y pues bueno, de cualquier forma, en internet, el gremio de profesionales de la salud hemos abierto las puertas para tener un montón de cursos gratis, de talleres en línea, de videos educativos. Creo que si nosotros de verdad queremos aprender a alimentarnos correctamente, las puertas están abiertas. Hay un sinfín de sitios en donde nosotros podemos nutrir nuestra mente para alimentarnos mucho mejor. Hay consultas en línea, tenemos un sinfín de programas que hemos buscado migrar a las plataformas, entonces los invitamos a que hagan uso de ellos. Ya por último, yo quisiera mencionar que el otro día, un poco de ociosa, me meto como a las aplicaciones en donde te dicen cómo hacer ensaladas y cómo hacer vinagretas para que la ensalada esté más rica, etcétera, etcétera. Encontré una aplicación que me llamó la atención porque tú le dices, en mi refri yo tengo champiñones, zanahorias, espinacas y limón, ¿no? Y nos da el platillo. Y te da el platillo. Sí. Te dice, ¿sabes qué? Empieza por cortar el champiñón y luego de ahí no sé qué y lo sofríes con una gotita de aceite de olivo. Yo no lo conocía, o sea, realmente en ese sentido estamos avanzando. Y vertiginosa, por un lado, por supuesto, lo que ofrece el instituto hace y pero vamos a hacernos, a llegarnos de algunas herramientas, algunas aplicaciones que en serio, y me decían, casi me decían, ¿no tienes por ahí un limón o sal y pimienta porque te falta para que tu ensalada quede deliciosa? Y yo, sí, aquí tengo un limón, ¿no? O sea, la verdad es que buscándole y la verdad uno se encuentra con muchas cosas, tanto en el instituto, con las expertas en nutrición. Uno trae un celular y está esperando algo y mientras se mete a internet a ver qué hay de nuevo y te encuentras cosas como esas, ¿no? Sí, ¿verdad? Aprender a utilizar la tecnología en beneficio de nuestra salud, eso es sumamente importante. Hay muchas herramientas que nos pueden facilitar mucho este tema, que nos pueden ayudar mucho este tema. Si nosotros por ahí tenemos un poquito de no tantas ganas de combinar ciertos alimentos, créanme que hay formas súper creativas, súper ricas, porque acuérdense que comer saludable, comer nutritivo, no tiene nada que ver con comer pasto, con comer de forma tediosa, con comer alimentos que no sean nada agradables. Entonces, un poquito de cambiar esos conceptos y esos mitos. Por último, Lupita, y ahora sí ya por último, me gustaría como que realmente diéramos esa esperanza a las personas de que cambiar el hábito, el gusto de lo dulce, de lo grasoso, de lo riquísimo, porque eso es delicioso, a las hierbas, espinacas, lechuga, etcétera, etcétera. Si nos pudieras decir que puede existir ese cambio de que nos pueda gustar lo que es saludable y de que de un momento a otro podamos empezar a dejar de lado estas deliciosidades, manjares, etcétera, etcétera, como todo lo frito y todo
lo delicioso. Exacto. Una luz al final del camino, por favor. Claro que la hay, claro que la hay. Tener en cuenta que tenemos toda una vida, a lo mejor alimentándonos de la forma no correcta y teniendo el concepto de que los alimentos sumamente deliciosos, sumamente son los alimentos grasosos, súper azucarados, súper salados, etcétera, y no necesariamente es así. Tal cual como nuestro paladar se acostumbró a consumir cierto tipo de alimentos que nosotros ya consideramos que son sumamente riquísimos, también de esa forma podemos educar a nuestro paladar para que empiece a disfrutar el sabor de los alimentos naturales. Obviamente es un proceso, obviamente lleva su tiempo y para eso estamos los nutrólogos, para irlos acompañando en esta educación alimentaria que su paladar en algún momento va a aprender a disfrutar el sabor de ciertas verduras, de ciertos alimentos en su estado más natural posible. Hemos estado opacando estos sabores con tantos químicos, tantos potenciadores de sabor, que la verdad no nos dejan disfrutar el resto de los alimentos y claro que se puede. Híjole, pues con eso nos vamos. Ya ven si hay una luz al final del túnel. O sea, ustedes sean perseverantes, todos los días traten de comer algo nuevo, por supuesto saludable, de dejar a un lado las papitas que sean deliciosas, los pasteles que a mí me encantan, me mata lo dulce más que lo salado. Pero poquito a poquito uno le va agarrando más el sabor. Y en estos tiempos de coronavirus, y con eso cierro, es importante que lleguemos a esta meta, que hagamos ese salto, que demos ese brinco de lo rico a lo saludable. Exactamente. Porque también lo saludable es rico. Exactamente. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo desafortunadamente, ya tendremos la oportunidad de hablar de manera más extensa con el plato del buen comer, etcétera, etcétera. Mientras tanto nos despedimos y le decimos muchas gracias a usted y muchas gracias a usted, licenciada, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto y hasta luego. Hasta luego.